Ya. El día de hoy vamos a realizar una práctica de una hoja de trabajo. Ya les decía, para hacer una hoja de trabajo tenemos que tener como base los saldos del balance de comprobación de sumas y saldos. Y así es. Acá tenemos Comercial Nubes Limitada, inició sus actividades el 1 de febrero y nos proporciona los saldos sin ajustar al 31 de diciembre del 2018. Estos son sus saldos del balance de comprobación de sumas y saldo y está sin los ajustes y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer, aquí dice datos, efectuar los asientos de ajuste. Entonces vamos a hacer estos asientos de ajuste para luego realizar la hoja de trabajo, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es elaborar los asientos de ajuste en base a estos datos y esta información, ¿ya? Esta información, que son los saldos y estos datos, me van a permitir que yo pueda realizar los asientos de ajuste, ¿ya? Y nosotros hemos avanzado en la parte teórica también, que son los ajustes, y hemos dado ejemplos de ajustes, ¿verdad? Muy bien. Ahora, entonces, los asientos de ajuste son similares a los asientos del diario, simplemente que acá nosotros ponemos AA, asiento de ajuste. En cambio, cuando nosotros hacemos el asiento de diario, ponemos asiento AD, asiento de diario. En cambio, ahora hacemos asientos de ajuste AA, ¿ya? Esa es la diferencia. Después el formato es el mismo del libro diario, ¿no? Que tiene la fecha, el detalle, debe haber, ¿ya? ¿Hasta acá me van entendiendo? Sí, Licen. Ya. Bueno, entonces vamos a ir haciendo los asientos. El primero, los alquileres corresponden a un periodo de 8 meses a partir de julio, dice, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que ver? Si hay una cuenta acá que diga alquileres pagados por anticipado. Y efectivamente, aquí hay, o sea, cuando se pagó los alquileres, entonces se colocó esta cuenta alquileres pagados por anticipado, que es con un valor de 24,000, ¿ya? Y dice que esos alquileres corresponden a un periodo de 8 meses a partir de julio. Entonces, debo castigar los alquileres que efectivamente se han consumido. ¿Desde qué fecha? Desde el mes de julio hasta diciembre, ¿verdad? De julio hasta diciembre, eso es lo que yo tengo que castigar, ¿ya? Como es un gasto, entonces la cuenta que yo debo utilizar es alquileres. Y mi contracuenta sería esta, alquileres pagados por anticipado. ¿Por qué? Porque esto tiene que venir a disminuir, ¿ya? Alquileres pagados por anticipado. Ahora, ¿cómo voy a sacar a cuánto corresponde? ¿Cómo debo hacer? Los alquileres corresponden a un periodo de 8 meses a partir del mes de julio. Entonces, este es los alquileres que se pagó por anticipado. Para castigar, entonces, 24,000, ¿qué debo hacer? Dividirlo entre los 8 meses y multiplicarlo por los meses que sí se cumplieron. Exactamente. Entonces, 24,000 dividido entre 8 para saber cuánto corresponde por mes y multiplicar por los meses que corresponden desde julio hasta diciembre. ¿Cuánto me da? 24,000, yo debo dividir entre 8 y multiplicar por 6. ¿Cuánto me da? 18,000. 18,000, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos ese monto de 18,000, ¿ya? Entonces, si yo tengo alquileres pagados por anticipado, eso yo debo castigar. Aquí dice, los alquileres corresponden a un periodo de 8 meses a partir del mes de julio. Entonces, los alquileres, si dice pagados por anticipado, quiere decir que significa para nosotros gasto, ¿no es verdad? Si diría alquileres cobrados por anticipado, sería un ingreso. Pero como dice pagados, es un gasto. Entonces,
la cuenta que yo debo utilizar es alquileres, ¿ya? Como gasto, por eso está al debe, ¿ya? Y la contracuenta tiene que ser alquileres pagados por anticipado y por el monto de 18,000. ¿De dónde surge ese monto de 18,000? De dividir 24,000 entre 8 para saber a cuánto corresponde por mes y multiplicar los meses que corresponde desde julio hasta diciembre, porque en julio fue que se contrajo esta obligación, es decir, que se pagó en julio, ¿ya? Por eso tenemos resultado de 18,000. Ahora, el número 2 dice, se adeudan sueldos del último mes. ¿Cuál es el último mes del año? Diciembre. Diciembre, ¿verdad? Entonces, como dice acá, nosotros estamos haciendo los asientos de ajuste ¿a qué fecha? Al 31 de diciembre. A ver, ahorita, fíjense, todo es al 31 de diciembre, ¿ya? Entonces, dice, se adeudan sueldos del último mes. Quiere decir que el mes de diciembre no se ha pagado, porque ustedes saben que el mes que se consume, todo, nosotros, por ejemplo, ahorita estamos en julio. A nosotros, ¿cuándo nos pagan el sueldo? Nos van a pagar en agosto del mes de julio, ¿verdad? Siempre se paga después que se cumple. ¿Así es o no es así? ¿Alguien ha trabajado en algún lugar y ha cobrado algún sueldo o no? ¿Nadie ha trabajado? Yo no. Ya, bueno, pero les digo que es así, ¿no? Entonces, todo el mes uno trabaja y el mes siguiente recién nos pagan, ¿verdad? Bueno, entonces eso sucede acá. Se adeudan sueldos del último mes, quiere decir del mes de diciembre, por bolivianos 3,100. Entonces, si yo adeudo sueldo, quiere decir que la cuenta que debo utilizar son sueldos y salarios porque es la cuenta de gasto, ¿verdad? Para nosotros como empresa es una cuenta de gasto, por lo tanto la cuenta apropiada es sueldo y salario. Como yo debo del último mes, entonces sueldos y salarios por pagar. El monto dice 3,100, entonces es 3,100 para sueldos y salarios y 3,100 para sueldos y salarios por pagar. ¿Van entendiendo hasta acá? Sí, Lice. Ya. Sí, Lice. Ahora vamos a hacer la siguiente. Dice, depreciar los activos fijos de acuerdo a ley. Eso hemos avanzado, ¿se acuerdan? Hemos dicho que la depreciación se hace por los años de desgaste que sufren los activos fijos, ¿no? Si dice aquí depreciar activos fijos de acuerdo a ley, entonces yo debo fijarme si aquí en los saldos yo tengo algunas cuentas que son de activo fijo. ¿Qué cuentas yo tengo de activo fijo acá en este listado de saldos? Fíjense. A ver, ¿qué cuentas tenemos acá de activo fijo en este listado? ¿Están presentes? Vehículo y muebles y enseres. Muy bien. Muebles y enseres y vehículos son cuentas de activo. Entonces, si aquí me está diciendo que yo deprecie los activos fijos de acuerdo a ley, tengo que depreciar muebles y enseres y vehículos, ¿verdad? Entonces, ¿qué debo hacer? Por ejemplo, muebles y enseres, ¿cuánto es su porcentaje de depreciación? ¿Cuánto es? 12.5. No. Tienen que aprender, les dije, ¿no? Tienen que... ¿Cómo? Es el 10. El 10%, ¿ya? El 10%. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué debo hacer acá yo? Debo hacer 62,700, que es el monto de los muebles y enseres, y
por el 10% de depreciación. Me da 6.270. Les dije que ustedes tienen que traer el día de hoy y siempre una calculadora, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque tenemos que hacer los cálculos, ¿ya? Entonces hacemos así. El monto de muebles y enseres es 62.700. Por el 10%, que es el porcentaje de depreciación, me sale 6.270, ¿verdad? Pero acá, o sea, este podría ser el resultado, pero hay algo más que yo debo tomar en cuenta. ¿Y cuál es eso? Hay que fijarse en los datos que nos da. Fíjense que este negocio ha iniciado sus actividades el 1 de febrero, no ha iniciado el 1 de enero, ¿no? Recién el 1 de febrero ha iniciado. Entonces quiere decir que no ha trabajado 12 meses, sino solo 11 meses, ¿verdad? ¿Sí o no? Una gestión corresponde desde el 1 de enero al 31 de diciembre, pero las empresas no siempre van a iniciar sus actividades el 1 de enero. Cuando inician sus actividades, ¿verdad? Pueden ellos iniciar su negocio en marzo, en abril, el mes que quieran, ¿verdad? Y esos datos nosotros tenemos que fijar. Ahora, si dice acá, inició el 1 de enero, corresponde a 12 meses. A 12 meses correspondería la depreciación, pero acá no corresponde a 12 meses. Acá corresponde solo a 11 meses porque empezó sus actividades el 1 de febrero. Entonces, ¿qué debo hacer? El resultado que yo he sacado de 6.200 por el 10%, que es el porcentaje de depreciación, debo dividirlo entre 12 meses para saber cuánto corresponde por mes y multiplicar por 11, ¿ya? Multiplicar por 11 y recién este sería mi resultado de depreciación de muebles y enseres. ¿Me han entendido? Sí, dicen. ¿Los demás? Sí, Lisa. Ya. Entonces ya tenemos nuestro resultado de la depreciación, entonces solamente nos queda que elegir la cuenta apropiada. Y nosotros hemos visto en la teoría que hemos avanzado que la cuenta que se debe utilizar es depreciación, muebles y enseres. Y el resultado 5.747, aquí lo hemos logrado, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos por el siguiente. Dijimos que había vehículo también, ¿no? Entonces hacemos nuestro cálculo auxiliar. El vehículo vale 130.000, ¿verdad? Entonces 130.000 por el 20% es la alícuota o porcentaje de ley. Por eso yo les dije de ese tema que ustedes tienen que memorizar los porcentajes de depreciación, ¿verdad? Bueno, entonces yo saco el porcentaje de depreciación, el 20% de 130.000 y es 26.000, ¿ya? Entonces, esta depreciación corresponde a 12 meses, pero yo este vehículo lo he adquirido recién el 1 de febrero, entonces debo hacer lo mismo. Los 26.000 dividido entre 12 me da mensualmente 2.166.66 y lo multiplico por 11. Lo multiplico por 11 y me da 23.833. Entonces, ese es el resultado de mi depreciación que corresponde a los 11 meses, ¿ya? Entonces, nos vamos a la cuenta. Depreciación vehículo y el monto que hemos nosotros obtenido de 23.833, ¿verdad? Aquí está, 23.833. Muy bien. Entonces, simplemente es hacer los cálculos, por eso hay que razonar, hay que fijarse bien aquí esta parte, no hacerlo a ciegas pensando que corresponde a 12 meses, ¿ya? Bueno, y hemos dicho también que la contracuenta de la depreciación es depreciación acumulada, muebles y enseres. Entonces, la depreciación acumulada, muebles y enseres, resulta el mismo monto, ¿no ves? De la depreciación muebles y enseres y su depreciación acumulada es el mismo monto. La depreciación vehículo 23.000, su depreciación acumulada vehículo 23.833, ¿ya? Simplemente es eso, y esto ustedes lo tienen en el ejemplo que yo les he dado cuando hemos avanzado la parte teórica, ¿ya? ¿Me han entendido cómo se hace una depreciación?
Sí, licencia, entendió. Ya, vamos ahora con el siguiente entonces, ¿ya? Dice, estamos acá. Los seguros cubren 8 meses a partir de junio, ajustar al 31 de diciembre. Los seguros, entonces, ¿qué tengo que buscar yo? Seguramente nosotros tenemos la cuenta seguros pagados por adelantado, ¿verdad? Que eso fue lo que habíamos pagado, ¿cuándo? El 1 de junio. Entonces nos fijamos, y aquí efectivamente tenemos seguros pagados por adelantado, 27,600. Entonces, los seguros pagados por adelantado cubren 8 meses a partir de junio. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que ajustar cuánto corresponde el seguro a partir de cuándo. De junio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Cuántos meses? ¿A cuántos meses 7 tengo? meses. 7 meses, ¿verdad? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son 7 meses. Entonces debo hacer ese cálculo, ¿ya? Debo hacer ese cálculo que es tan sencillo. Simplemente saber cuánto los seguros pagados por adelantado es 27,600. Luego dividir entre cuánto. Dividir entre 8 porque dice que este seguro es por 8 meses. Divido entre 8 y me da 3,450. Y debo multiplicar por los meses que ya se ha gastado el seguro, ¿no? Y es desde junio hasta diciembre, que son 7 meses. Eso multiplico por 7, me da 24,150, ¿ya? Entonces, ya tengo el monto, entonces ahora tengo que ver qué cuentas tengo que utilizar. Si el seguro que yo he pagado es pues gasto, entonces tengo que colocar la cuenta seguro a seguros pagados por adelantado, 24,150. 24,150, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, esta transacción de asiento de ajuste es casi similar a esta, ¿no? Lo que quiero que ustedes entiendan y capten es que siempre a estos ajustes también tienen relación con los saldos de las cuentas que tenemos arriba. Entonces, tenemos que estar constantemente mirando nuestros saldos en base a los datos que nos está dando, ¿ya? El siguiente. Castigar los gastos de organización en 4 años. Castigar los gastos de organización en 4 años. Entonces yo tengo que buscar si hay alguna cuenta de gastos de organización en los saldos. Y me fijo. Efectivamente, hay gastos de organización. Entonces aquí dice que hay que castigar los gastos de organización en 4 años. Entonces esto corresponde a 4 años, ¿no? Y ahora lo que nosotros tenemos que castigar es el año que estamos ahorita avanzando. Entonces tengo que dividir estos 24,000 entre 4 para saber cuánto es lo que voy a castigar por este año que estoy haciendo mi contabilidad, ¿ya? Entonces puedo hacer así, 24,000 dividido entre 4 me da 6,000. Entonces en este año corresponde 6,000. Y las cuentas que se utilizan son castigo gastos de organización a reserva para castigos gastos de organización, ¿ya? Estas cuentas ustedes recién las están aprendiendo, entonces siempre que nosotros queramos castigar gastos de organización debemos utilizar estas cuentas, ¿ya? Castigo gastos de organización a reserva para castigos gastos de organización, ¿ya? Ahí está. Bueno, y la última, el último asiento de ajuste dice: el inventario final de mercaderías asciende a la suma de 34,550. Para recordarles, ¿qué es el inventario final? Es el recuento físico de la mercadería al 31 de diciembre, ¿no? Entonces se hace el recuento en el negocio o en la empresa y ya tienen el dato. Dicen, el inventario final es 34,550. Entonces, se utiliza esa cuenta, inventario final de mercaderías, 34,550, y su contracuenta es pérdidas y ganancias, 34,550. ¿Ya? Solamente es eso lo que tenemos que hacer, ¿ya? Simplemente hacer ese asiento de ajuste para que nosotros sepamos cuánto es el inventario final que tenemos a fin de gestión y su contracuenta es pérdidas y ganancias, ¿ya? Con esto nosotros hemos hecho
los asientos de ajuste que son regularización de la contabilidad para que nosotros tengamos resultados veraces, reales, dentro de nuestra empresa, ¿ya? Una vez que nosotros hemos hecho los asientos de ajuste, ya podemos hacer nuestra hoja de trabajo, ¿ya? Muy bien. La hoja de trabajo, voy a mostrar así. Ya. Fíjense, una cosa quería mencionarle. Ustedes son 30. Ahorita tenemos 12 estudiantes en clase. Después, cuando están dando el examen, que no tienen tiempo para enviarlo. ¿Por qué? Porque no vienen a clase y entonces no aprenden ni practican, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones por las cuales después dicen, no pude subir, que de esto, que el otro, pero es esa situación también. Bueno, esta es una hoja de trabajo, este es el formato de una hoja de trabajo, ¿ya? Aquí en la parte superior dice comercial nubes limitada, en la parte central hoja de trabajo de 10 columnas. Aquí número correlativo de cada cuenta de los saldos. Luego tenemos la primera columna, saldos, deudor, acreedor. La segunda columna, aquí vienen los ajustes que hemos realizado. Debe y haber. Luego el balance ajustado, que es la sumatoria de los saldos más los ajustes. Y finalmente tenemos los estados de resultado, que es ya sea pérdida o ya sea ganancia. Y finalmente el balance general, que está compuesto por el activo y el pasivo, ¿ya? Entonces, todo haber realizado, toda nuestra contabilidad es para llegar a determinar el producto final, que es esto, el estado de resultados y el balance general. El estado de resultados que nos refleja si hubo utilidad o pérdida en toda la gestión, y el balance general para ver la parte financiera de nuestra empresa. ¿Hasta acá me van captando? Sí, Lice. Bueno, entonces, y esto lo tienen en su teoría también en el tema unidad 6, ¿ya? Aquí ya lo están viendo de manera práctica. Muy bien. Entonces, vamos a hacer. ¿Qué se hace para hacer nuestra hoja? ¿Cómo se empieza? Si ustedes se dan cuenta, son los saldos de nuestro balance de comprobación de sumas y saldos. Y simplemente es trasladar tal cual está. Fíjense, caja, caja. Documentos por pagar, documentos por pagar. Inventario de mercaderías, inventario de mercaderías. Las compras, compras. Alquileres pagados por anticipado, está ahí. Muebles y enseres, está. Las ventas, está. El IVA débito fiscal, está. Sueldos y salarios, está. Bancos está, cuentas por cobrar está, gastos generales está. Luego tenemos seguros pagados por adelantado está, documentos por cobrar está, el capital está, gastos de organización y vehículos. Entonces, hasta acá, simplemente es copiar las cuentas tal cual yo les puedo dar en cualquier práctica. ¿Me están entendiendo? Sí, Lice. Entonces, ahora, con respecto a los montos están de manera general y global. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que traspasar cada monto de cada cuenta, pero, ojo, tengo que reconocer si el saldo es deudor o es acreedor, ¿no? Tengo que clasificar. Por ejemplo, caja. ¿Su saldo será deudor o acreedor? Deudor. Deudor. Entonces colocamos 23.500, ¿ya? Ahora, documentos por pagar. Acreedor. Ya. Inventario de mercaderías. Deudor. Ya.
¿Cómo nosotros sabemos? Ya les he dicho yo las reglas. Saldo deudor son los activos y los gastos. Y acreedor son los pasivos y los ingresos. Entonces, y nosotros ya a estas alturas del semestre tenemos que saber de memoria qué cuentas son de activo, qué cuentas son de pasivo y cuáles de ingreso y cuáles de egreso. Con esa base yo debo hacer esta columna. Las compras, deudor o acreedor. Acreedor. ¿Qué son las compras? ¿Es ingreso o es gasto? Deudor, que gasto. Es gasto. Deudor. Es deudor, es gasto, ¿verdad? Eso, por eso les digo que siempre tengan esa base de razonamiento para que no se equivoquen, ¿ya? Alquileres pagados por anticipado. Alquileres Deudor. pagados por anticipado. Deudor, Muy Deudor. bien. Muebles y enseres. deudor, Las ventas. Acreedor. Acreedor. Ventas. Acreedor porque es ingreso, ¿verdad? Ya. IVA, débito fiscal. Deudor. Acreedor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de cuenta es IVA, débito fiscal? Pasivo. Pasivo, muy bien. Sueldos y salarios. Acreedor. Acreedor, sueldos y salarios. ¿Cuánto es? 23,350. Hagámoslo más rápido, ¿ya? Porque es bastante lo que tenemos que hacer. Bancos. ¿Qué tipo de cuenta es? deudor, Deudor, porque es activo, ¿verdad? Ya. Cuentas por cobrar. deudor, Deudor. Ya. Gastos generales. Deudor. Deudor es gasto, ¿no es verdad? Seguros pagados por adelantado. deudor, Deudor. Documentos por cobrar. Acreedor. deudor, Deudor. Documentos por cobrar es activo, ¿no? Luego, capital. Capital. acreedor, Acreedor. ¿Por qué? Porque capital es pasivo, entonces es acreedor. Gastos de organización. Deudor. Deudor. Porque es un activo, no es gasto. Es la única cuenta que no es gasto. Gasto de organización es activo. ¿Ya? Luego, vehículo. Deudor. ¿Por qué? Porque es activo, ¿verdad? Ya. Bueno, entonces, una vez que yo he traspasado toda la información de los montos de las cuentas, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Debo sumar, ¿verdad?